Buenas tardes con todos. Bueno, una vez más repetimos las indicaciones. Se les recuerda, por favor, mantener su micro y cámaras apagadas. Deben escribir su nombre y apellido completo, universidad o entidad a la cual pertenecen, y si son estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, favor de incluir su código de alumno en el chat, además de su correo electrónico. Pueden escribir sus preguntas y respuestas o comentarios en el chat, las cuales serán leídas por la coordinadora. Esta vez, a pedido del doctor, esta clase será más interactiva, por lo que contamos con su activa participación. Bien, ahora les toca exponer al doctor Alberto Crespo, que nos dará la charla Dolor y Visión, entendiendo la queratitis ulcerativa. El médico veterinario Alberto Crespo es médico veterinario egresado de nuestra casa de estudios. Tiene como especialidad clínica en animales menores. Además, practica de manera privada y, bueno, tiene diversos cargos, como ustedes pueden observar en la diapositiva. Damos pase al doctor, por favor. Adelante, doctor. Buenas tardes con todos, chicos. Mucho gusto en estar con ustedes el día de hoy. Como comentó su compañera Yajaira, espero que la clase sea un poco interactiva. Yo, para ser sincero, no soy muy afín a las charlas virtuales, así que voy a necesitar bastante de su colaboración. Generalmente mis clases son más que nada conversar y ir recibiendo opiniones durante el desarrollo de la misma. Tenemos hora y media. Espero que en hora y media básicamente nosotros tengamos una conversación sobre las imágenes que voy a poner hacia el final, o mejor dicho, a mitad de charla. Al inicio vamos a tener básicamente diapositivas, textos, lo tradicional. Como su compañera les dijo, soy médico veterinario, colegiado. Como grado académico soy bachiller médico veterinario. Y en la parte de oftalmología, básicamente trabajo en lo que es IVO Perú. El día de hoy vamos a conversar sobre córnea. En esencia, lo que yo quiero que tengan presente es que la córnea es una estructura fibrosa y es una estructura transparente. La principal función que debe conservar una córnea saludable es la transparencia. Y he de acotar que la lisura. ¿A qué me refiero con lisura? Que debe ser completamente llana o completamente lisa. Solo para salirme la duda, ¿sale mi imagen en el recuadro? ¿Me ven en el video? ¿Sí? Los participantes pueden observarlo si cambian el diseño. Bacán. Sí. Ya. Entonces, la córnea básicamente tiene que ser una estructura transparente y su principal función es refractar la luz. ¿Qué es lo que buscamos con refractar la luz? Dentro de un momento voy a hacer algunos dibujos en una pizarra y ahí me van a entender un poco mejor cuál es la función de refracción de una córnea. Además, debemos tener una película lagrimal perfectamente saludable. Esta película, en esencia, es una mezcla de lípidos, de mucina y de agua. El agua, obviamente, es un ultrafiltrado sanguíneo que es básicamente producido a través de las glándulas lagrimales. Nosotros tenemos varias glándulas lagrimales en la superficie ocular, en los párpados, en las estructuras anexas. Las principales, como todo el mundo sabe, son la supraorbital, en la zona temporal, y la glándula del tercer párpado. Adicionalmente, la córnea tiene un epitelio corneal que constantemente sufre daño y constantemente es reemplazado, o en su defecto, las células se elongan, se estiran y tratan de cubrir cualquier imperfección o cualquier irregularidad que se genere sobre la superficie corneal. Hay que tener en cuenta que la córnea es una estructura expuesta al medio ambiente y siempre, siempre va a tener cierto tipo de daños. Un experimento o algo muy práctico que hago con la mayoría de alumnos cuando quiero explicarles algo de córnea es que con sus dedos sujeten sus párpados y no permitan que esto se cierre y comiencen a contar hasta cuánto tiempo más o menos pasa o cuántos segundos transcurren hasta que ustedes comiencen a sentir un ligero ardor sobre la superficie corneal. Obviamente, si ustedes mantienen los párpados abiertos por mucho tiempo, va a haber regular cantidad de dolor. Y, acto seguido, el sistema nervioso es muy sabio, se bloquea ese dolor. Eso tiene un sustento que no vamos a explicar ahora en esta charla, pero más adelante, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en el futuro. Adicionalmente, nosotros tenemos células endoteliales. Las células endoteliales
están en la cara interna de la córnea. Dentro de un momento, con una maqueta, vamos a tratar de dejar un poco más en claro esto. Estas células endoteliales sí tienen una baja capacidad de replicación y al ser más internas están generalmente más protegidas y lo único que puede dañarlas es problemas de origen sistémico, que de alguna manera pueda afectarse la uvea, que es una estructura neurovascular interna en el ojo. La forma más común de identificarla es por el iris, lo que nos da el color a los ojos, es conocido como la uvea anterior. En este momento quiero que vean básicamente una maqueta. Este es un globo ocular. ¿Todos están viendo el video? Sí, doctor, se puede observar. Entonces, esto de acá vendría a ser la córnea. Esto es el globo ocular. Esto de acá es el iris y es la parte anterior de la uvea. En casi toda la literatura, cuando tenemos enfermedades sistémicas o infecciosas, mencionan uveitis. La forma en que un clínico puede identificar la uvea es esta. Cuando el iris cambia de color, tenemos una uveitis anterior. Sin embargo, debemos tener presente que la uvea está formada por otras estructuras. Tal vez no se note mucho, pero acá hay un pequeño promontorio que es el cuerpo ciliar y en esta maqueta hay una pequeña línea negra que vendría a ser la coroides. La coroides, el cuerpo ciliar y el iris forman la uvea. Cuando nosotros vemos el ojo de nuestros pacientes, lo que vemos es la uvea anterior. Entonces, cuando en la literatura antigua mencionan distemper, hepatitis, peritonitis o cualquier cosa que genere uveitis, se están refiriendo en esencia a la uvea anterior, que es lo que un clínico puede ver convencionalmente. El día de hoy nosotros vamos a hablar de esta estructura, que viene a ser la córnea. Les mencioné que es una capa fibrosa transparente. Esta capa fibrosa de acá, la esclera, se continúa con la córnea y esta capa fibrosa debe ser transparente, porque cuando la luz incide sobre ella debido a sus curvaturas, se focalizan los haces de luz hacia la papila óptica o retina, y eso permite que nosotros formemos una imagen en nuestro cerebro. Ahora, delante de una córnea, lo que nosotros generalmente tenemos es una película lagrimal precorneal. La película lagrimal precorneal, como esta imagen que figura acá sobre la maqueta, es una pequeña cubierta de líquido. Una estructura anatómica como tal no es, pero sinceramente para mi práctica diaria, me dedico básicamente a cámara anterior, a córnea y a párpados y a conjuntiva, la película lagrimal precorneal es muy importante. Frente a ella, si nosotros la perdemos, la córnea es expuesta a gran variedad de daños. Más adelante, con este vasito vamos a ver algo. Esta película lagrimal precorneal, ahora la vamos a convertir en este vaso de agua con aceite y con un algodón abajo. Más adelante vamos a ver una diapositiva y vamos a hacer mención sobre el vaso con agua. Ahora les vuelvo a compartir la pantalla para seguir en orden con la... Disculpen un segundo. Ya, gracias. Les voy a pedir un poco de paciencia, como les dije, soy un poco nuevo en charlas en línea y sinceramente necesito interactuar bastante. Esta es la película lagrimal precorneal que les mencionaba hace un momento. Tenemos una capa oleosa superficial, una capa acuosa media y una capa mucoide interna. La capa mucoide, en esencia, es mucina. La capa acuosa es la lágrima y la capa superficial es básicamente lípidos. Estos lípidos son producidos principalmente, básicamente, por las glándulas de Meibomian. ¿Qué sucede cuando nuestra película lagrimal precorneal es alterada? Nuestra córnea está desnuda, está expuesta. Aunque parezca muy simple, esa pequeña cubierta de agua, de mucina y de lípidos ayuda a que las células del epitelio corneal no se laceren, no se destruyan y obviamente la córnea no se perfore. Cuando nosotros tenemos una alteración sobre la superficie corneal, su lisura o su película lagrimal precorneal, podemos presentar úlceras, que es el tema de hoy, básicamente.
Principalmente vamos a observar úlceras superficiales, úlceras estromales, progresivas o no progresivas, y algo que se conoce como úlcera indolente o úlcera del boxer en la literatura, pero que en realidad se define como la deficiencia epitelio estromal corneal, que es un problema de adhesión y de unión durante la cicatrización de una úlcera. Esto generalmente se da en pacientes que tienen una edad avanzada, alguna predisposición racial o alguna deficiencia en la película lagrimal. Sinceramente, en mi experiencia, la mayoría de pacientes que recibo de clínicos que me derivan los clínicos y que por algún motivo ellos no pudieron solucionar una úlcera, que es lo que espero que ustedes puedan comenzar a hacer a partir de ahora, de alguna manera directa o indirecta, es porque no se logró identificar algún tipo de problema sobre la superficie lagrimal, sobre la película lagrimal o sobre la producción lagrimal normal. Muchas veces esto nos genera alteraciones. Cuando nosotros tenemos una úlcera, debemos tener en cuenta que los signos muchas veces que vamos a observar son, en primera instancia, lagrimeo, epíforo. En siguiente instancia, el espasmo o el cierre compulsivo de los párpados. Si alguien ve por ahí el videito en mi rostro, va a ver que estoy guiñando el ojo. Otro de los signos es fotofobia, y es básicamente porque en algunas circunstancias con la úlcera se puede estimular a la uvea. Y la uvea es una de las estructuras neurovasculares que es muy sensible a la luz. Un ejemplo es muchas veces cuando uno habla de fotofobia en el caso de pacientes con rabia, se refiere básicamente a que hay cierto grado de uveitis. Otro punto es el edema corneal. Lo vamos a visualizar más adelante en imágenes. Ahorita básicamente vayan identificando las palabras, pero más adelante veremos a qué me refiero con esto. Hiperemia conjuntival y a veces la turbidez del humor acuoso o el flare. El inglés básicamente F-L-A-R-E, que lo van a encontrar mucho o mucha mención de esto en la literatura. Solamente para hacer un pequeño paréntesis, la clase de hoy básicamente la he centrado en 3 libros. Uno es el Yelab, otro es el Slater y otro es el Tardón. Tardón es latinoamericano, chileno. Slater y Yelab básicamente de habla gringa. Dolor. Particularmente uno de los motivos por los cuales yo me centré en oftalmología era porque en mi época, cuando recién salía de la universidad, en el año 2001, no había mucha gente conocida, digamos así, dedicándose a esto. El único que tenía conocimiento que hacía oftalmo era el doctor Francisco Canales, que ha dictado el día de ayer, el padre de la oftalmología veterinaria peruana. De ahí comencé a hacer anestesia y comencé a vincularlo mucho con lo que vendría a ser el quinto par craneal o el trigémino. Dentro de las intensidades de dolor que nosotros podemos experimentar como seres vivos, el trigémino es responsable de los mayores umbrales de dolor que pueda tener cualquier ser vivo, de la mayor sensibilidad que pueda tener cualquier ser vivo. En ese sentido, el ojo durante la anestesia se volvió algo muy interesante para mí porque mezclaba 2 cosas a las cuales me dedico, anestesia y, valga la redundancia, oftalmología. Sobre esto comencé a tener algunas intrigas. La primera, las úlceras superficiales, que no son muy profundas, duelen más que una úlcera profunda, valga la redundancia. Hace un momento les mencioné sobre úlceras superficiales, profundas, estromales, y obviamente deficiencia epitelio estromal corneal. Cuando nosotros tenemos una úlcera, muchas veces la vamos a tener... vamos a salir otra vez. Esto de acá. Muchas veces va a comenzar en la zona central. La zona central tradicionalmente es la que menor protección con la lágrima tiene. Cuando nosotros tenemos una lágrima, imagínense que esta es mi córnea, tenemos la glándula supraorbital, comienza a producir su lágrima y la lágrima comienza a discurrir de esta forma. Sin embargo, por capilaridad, la lágrima se distribuye sobre toda la superficie corneal. Tradicionalmente, la porción anterior y central, la más delantera de la córnea, es la que mayor dificultad tiene para ser cubierta por una lágrima. Por eso muchas veces por ahí tenemos inconvenientes o la primera aparición de úlceras. Esto es particularmente importante en los braquicefálicos. Tengan presente que los braquicéfalos, obviamente por tener un lagostalmo o una apertura palpebral muy amplia, su córnea particularmente está potencialmente expuesta y son susceptibles a diversidad de complicaciones. Entre ellas también
que muchas veces los pelos que tienen en la zona nasal, más de uno habrá visto un chisú, un pequinés o algo por el estilo, tiene unos cilios o una triquiasis que comienza a golpear textualmente la porción anterior de la córnea. Y en ese golpeteo, obviamente, la puede ulcerar. Vamos a seguir con la presentación. Ya. Entonces, generalmente la porción central tiene mayor complicación porque es menos sensible. Luego sigue la porción nasal, eso también se hace muy evidente en perros braquicefálicos, por ejemplo los pug, los bulldogs. Vamos a ver más adelante algunas imágenes que nos van a ayudar a entender un poco más esto. En la porción temporal también, pero generalmente porque la lágrima es una porción que tradicionalmente está bastante lubricada, o mucho más lubricada que otras porciones, y la porción dorsal, en ese orden. Adicionalmente, algunas patologías sistémicas metabólicas en esencia, como la diabetes, puede generar problemas y vínculos o daño a nivel endotelial. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que la lágrima también nos brinda ciertos beneficios analgésicos, entre ellos un factor opioide corneal, que lamentablemente al generar cierta insensibilización sobre la superficie corneal y frente a un daño, podría disminuir la cicatrización. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos damos cuenta que nos está doliendo y nuestra córnea no, o nuestro cerebro no recibe información de que nuestra córnea está siendo lastimada, nuestro limbo, que lo vamos a ver más adelante también, en una imagen y en la pizarra, no va a recibir la orden de que debe producir vasos sanguíneos nuevos o generar la migración de células polimorfonucleares para favorecer la cicatrización de la córnea. Acá tenemos, por ejemplo, una úlcera. Acá sí les pediría si alguien puede participar y decirme más o menos qué es lo que ve. ¿Qué les llama la atención de esa foto? ¿Alguien? ¿Yajaira? A ver, doctora, aún no escriben nada en el chat. Chicos, si podrían escribir. Si no, Yajaira, te voy a tomar como delegada de clase y te voy a pedir que me digas lo mismo que me dijiste en la mañana. Por favor. Ya, doctor. Bueno, yo observo que el párpado inferior está como caído, además de observar neovascularización. Perfecto. ¿A qué le llamas neovascularización? A esa, bueno, porque se observa más roja la... ¿Vascularización o neovascularización? Me dijiste, no te escuché bien, disculpa. Neovascularización, debido a que para mí es demasiado rojo ese color. Doctor, le voy leyendo, sí, mientras voy leyendo lo que van escribiendo los chicos. Macanudo, gracias. Igual todavía estamos en tiempo, recién voy 20 minutos. Sí, Gisela Medina menciona que hay una inflamación en la conjuntiva. Ya hay una inflamación en la conjuntiva, es cierto. Guadalupe Chuchón nos dice que es positivo a test de fluoresceína. Perfecto. Las diapositivas, sinceramente, las he puesto, ya no están en secuencia ni nada, aparecen completamente juntas. Ahí ustedes ven una imagen pequeña en la cual hay una foto, obviamente, de la úlcera que está teñida con fluoresceína. Es una úlcera, entre comillas, sencilla, de fácil remisión. Después vamos a ver más o menos cómo la manejamos. ¿Qué más? A ver, Yulisa nos dice que hay una pérdida de continuidad en la córnea y se observa opaca. Se observa opaca. ¿Ya? ¿Qué más? Y, bueno, Gisela nuevamente comenta que está edematizada. Gisela, que dice que está edematizada, tiene razón. Y esa opacidad que se observa en la córnea es básicamente edema corneal. Por eso es que la córnea se ve opaca. Dentro de un momento vamos a entender a qué nos referimos con eso. Cuando hagamos imágenes. ¿Algún otro comentario? Sí, eso es todo hasta el momento, doctor. Tal como dijeron sus compañeros, esa foto
lo que tenemos es una úlcera corneal. Tenemos una zona de edema, tenemos neovascularización corneal superficial. Tenemos también una congestión, básicamente la conjuntiva. Tenemos un edema de conjuntiva. Tenemos una proyección de los vasos sanguíneos de la periferia. Una vez que comience a colocar la foto, lo vamos a poder visualizar mejor. La fluoresceína particularmente es un pigmento. Vamos a aprovechar a ganar tiempo con esto mientras prendo la computadora. ¿Pueden ver el vaso? Sí, doctor, sí se observa. Perfecto. Por ejemplo, acá lo que yo voy a hacer es colocar una gota de fluoresceína. Esto de acá es fluoresceína al 2%. A mí me gusta usar la fluoresceína diluida. En esencia, yo mismo prepararla y llevarla al 2% porque me sirve para otras pruebas, entre ellas el tiempo de ruptura lagrimal, que es una prueba muy importante para la función de la película lagrimal, y obviamente el test de Jones, que implica el pasaje lagrimal, y el diagnóstico de una úlcera. En este momento, si ustedes visualizan, si logran visualizar esto, es una cubierta de aceite, esto es agua y esto es un algodón. Acá está la fluoresceína. Cuando nosotros tenemos una película lagrimal precorneal, nada atraviesa a la porción de agua. Pero cuando nosotros tenemos una injuria, ¿logran ver el color verde fosforescente? Sí, sí he logrado ver cómo ha cambiado de color así. Lo que estoy usando es una luz azul, y esa luz azul lo que hace es generar una fluorescencia mucho mayor sobre la porción de agua. ¿La logran visualizar? Sí, doctor, sí se llega a observar. Lo que acabo de hacer es en esencia lo que sucede con la fluoresceína cuando tenemos una úlcera corneal. Si nosotros tenemos... Ahora sí, ya aprendió. Ya aprendió el otro dispositivo. Vamos a ponerlo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es básicamente fluoresceína. Se ha pintado de verde fosforescente. Siempre que nosotros hagamos un diagnóstico de úlcera, debemos usar fluoresceína y debemos usar una luz azul o una luz de cobalto. Es algo muy sencillo, en este caso es una linterna que tiene 4 miras, pero ustedes pueden usar una linterna blanca, e igual como en radiología lo ponen con un celofán rojo, lo pueden cubrir con un celofán azul, o en su defecto usar un detector de billetes, que es una forma muy sencilla y muy práctica de realizarlo. Ahora, regresamos a la presentación. Ahora sí, para completar el tiempo. Ya. Entonces, siguiendo el cursor, lo que ustedes ven acá es una conjuntivitis. Tienen una membrana nictitante, tercer párpado o pliegue semilunar conjuntival. Son los 3 nombres que le pusieron los anatomistas. Ahora, otra vez se llama tercer párpado. Congestionado. Tienen una conjuntiva quemótica llena de agua y congestionada. Tienen vasos sanguíneos epiesclerales congestivos. Y si se dan cuenta acá, estos vasos sanguíneos se están proyectando hacia la córnea. Acá también. Se están proyectando hacia la zona de la lesión. Acá, como dijo su compañero, tenemos una reacción positiva a fluoresceína. Este es un bulldog. Como obvio bulldog, tiene un ligero entropio. Y dense cuenta, este pequeño ángulo que hay en la porción ventral. Ven acá el tercer párpado. Ven acá el borde del párpado o fisura palpebral. Y estos puntitos que estoy señalando con el cursor son las glándulas de meibomio o tarsales. Esta apertura que hay acá, este espacio de acá a acá, no debería existir. Este párpado debería estar perfectamente adherido o adhesionado a la superficie conjuntival. Esto produce resecamiento corneal, cerosis, inflamación, predisposición a este tipo de problemas. Les mencioné que la fluoresceína nos podía servir para otras pruebas.
Esto de acá es un tiempo de ruptura lagrimal, no lo voy a explicar ahora, pero recuerden más o menos esta imagen del punto negro si es que la leen. Significa que hay una mala calidad lagrimal. Y esto es un test de Jones. A mí me gusta usar... ¿Perdón? Doctor, disculpe, ¿podría repetir lo último? Se lo he escuchado entrecortado. La fluoresceína, acá tenemos un tiempo de ruptura lagrimal, tenemos un test de Jones, son pruebas adicionales que nosotros podemos hacer con la fluoresceína, y para ello me interesa mucho que la fluoresceína esté al 2%. Usar la fluoresceína en gotero, particularmente, es una preferencia personal. Entiendo que pueda tener complicaciones desde el concepto de contaminación del líquido, de la suspensión o de la solución. Sin embargo, es la única forma en la cual yo puedo estar totalmente seguro de que cada gota de fluoresceína que yo coloque sobre la superficie corneal esté al 2% de concentración. Si nosotros usamos las tiras de fluoresceína para diluir la fluoresceína que está en esta tira deshidratada, nosotros debemos aplicar unas gotitas. Si aplicamos una gota, 2 gotas, 3 gotas, es evidente que estamos diluyendo a distintas proporciones la fluoresceína y no podemos precisar a qué concentración se encuentra la fluoresceína que hemos instilado. Nos sirve perfectamente para el diagnóstico de úlceras, pero lamentablemente nos puede dar resultados aleatorios en lo que es un tiempo de ruptura lagrimal, y en algún momento cuando conversemos en un futuro o alguien profundice sobre ojo seco o síndromes de película lagrimal, va a entender por qué es tan importante el tiempo de ruptura lagrimal. Cuando nosotros tenemos una córnea lastimada, sana, debemos tener presente que el endotelio siempre debe jalar agua. El endotelio tiene una función muy importante que es absorber el agua que ingresa hacia el estroma. Por eso es que nuestra córnea siempre se mantiene transparente. Desde el limbo de nuestra córnea, que es la unión entre la esclera y la córnea, dentro de un momento lo vamos a ver en una pizarra y en una maqueta, migran células madre o células que se van a convertir en epitelio corneal cuando necesitamos una renovación. Cuando nosotros tenemos una lesión corneal, en los primeros minutos lo que sucede es que las células tratan de cubrir la imperfección de alguna manera. De alguna forma tratan de cubrir la irregularidad que se generó. Y además hay una migración celular desde el limbo. Toda herida corneal debe tener una remisión de preferencia espontánea y bastante rápida, y de gran ayuda gracias a la película lagrimal precorneal o a la lágrima. La lágrima es muy importante para el cierre adecuado de una úlcera. Cuando nosotros tenemos una úlcera, los humanos, prácticamente esta se cierra automáticamente. Una forma muy simple de entender cuando tenemos una úlcera es el momento en que se nos mete una basurita al ojo. En ese momento, textualmente, nuestra córnea está siendo ulcerada. Y recuerden ese granito de polvo chiquito que se coloca sobre la superficie corneal, hace una úlcera superficial, y recuerden esa sensación de ardor. Por eso les mencionaba que la úlcera superficial es muy dolorosa, vinculada básicamente a lo que es el trigémino. Sin embargo, cuando la úlcera se va haciendo profunda, se va perdiendo sensibilización, porque la inervación de la córnea es básicamente superficial. Cuando tenemos una herida sobre la córnea, nosotros debemos buscar que esta úlcera cierre o genere un proceso de cierre adecuado entre 2 a 3 días según literatura. Según mi manejo clínico particular, lo que yo busco con mis clientes es que recibimos una úlcera el día de hoy, aplicamos un tratamiento X que vamos a verlo más adelante, y en 3 días esa úlcera debe estar como mínimo a la mitad. Si está a la mitad o menos, vamos a seguir con tratamiento por 7 a 10 días, generalmente lo cito al 10º día. Y para el 10º día esa úlcera ya debería estar completamente cerrada. Si al 3er día no está a la mitad, o si al 10º día no está cerrada, se va a cirugía. Bueno, al 3er día se va recomendando cirugía y al 10º día sí o sí se le exige cirugía. Si nosotros buscamos los journals o la literatura, hay tendencias en las cuales se manifiesta que la úlcera es quirúrgica prácticamente de inmediato. Entonces, ¿toda úlcera es quirúrgica? Según alguna literatura, sí. Según nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que no. Porque,
Obviamente, una cirugía de córnea o una manipulación quirúrgica de córnea es algo que puede escapar del presupuesto de un propietario y además el manejo postquirúrgico es bastante particular y obviamente requiere un poco de intensidad de los dueños en el cuidado y eso a veces nos puede dificultar un buen resultado. Entonces, en lo personal trato de limitar las cirugías para economía del cliente y para evitar complicaciones con el paciente, porque muchas veces las puedo llegar a tener después de una cirugía. Cuando nosotros tenemos una lesión sobre la córnea, debemos tener en cuenta algo particular sobre el estroma corneal. Debemos tener en cuenta que tenemos colágeno, que tenemos proteoglicanos, que tenemos un remodelamiento de una cicatriz. ¿Y por qué les digo remodelamiento? Porque tenemos que recordar básicamente nuestras clases de cirugía con lo que se conceptualiza como cicatriz de primera intención, donde hay regeneración, y cicatriz de segunda intención, donde predomina la reparación. En la regeneración tenemos una superficie exactamente igual a la previa, o a la que existía antes de la lesión, y en la reparación tenemos básicamente una que trata de imitar su funcionamiento, no necesariamente queda igual. Esto va a estar vinculado mucho a la presentación de fibroblastos. Estos fibroblastos tienen que producir fibronectina, y estos fibroblastos pueden venir a partir de células polimorfonucleares que migran desde el limbo, o desde monocitos, o desde queratocitos o queratoblastos, que comienzan a convertirse en células cicatrizales. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos una lesión estromal. Pueden ver la pizarra ahí, ¿no? ¿Visualizan la pizarra? Sí se observa, doctor. Sí, acá no. Cuando nosotros tenemos una lesión, lo que debemos conceptualizar es lo siguiente. En la zona escleral hay vasos sanguíneos. Este punto negro que está acá, este círculo negro, es el limbo. ¿Qué es el limbo? Es una línea negra que tenemos en esta hendidura de la córnea y la esclera, genera una hendidura. Si nosotros nos vemos al espejo y vemos nuestros ojos, vamos a ver que todos nuestros ojos en el borde corneal tienen una pequeña línea negra. Esa línea es el limbo, de ahí vienen las células madre, todo lo que se encarga de la cicatrización de la córnea en determinadas circunstancias. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es conceptualizar o visualizar esa zona. ¿Por qué? Porque a partir del limbo se va a dar una proyección de vasos sanguíneos superficiales que van a tratar de llegar a esta zona de lesión. Acá tenemos una úlcera. Esto se conoce como neovascularización superficial. ¿Me captan la idea? Sí. Y además tenemos vasos sanguíneos pequeños o profundos que aparecen en la porción del limbo muy cercano al iris. Tenemos dos tipos de vascularización. Vascularización superficial y vascularización profunda. Si lo vemos acá, vamos a visualizar vasos sanguíneos profundos en el estroma y vasos sanguíneos superficiales. Estos vasos sanguíneos vienen de la esclera, estos vasos sanguíneos vienen de la zona del limbo pegados a la uvea. ¿Me captan la idea? ¿Alguna duda o algún comentario a partir de ahí? Aún no hay ninguna duda, doctor. No. Entonces, cuando nosotros tenemos estos inconvenientes o estos problemas básicamente en una úlcera, lo que nosotros vamos a buscar es que esta lesión se rellene. Y que eso se rellene de la forma más lisa posible y más transparente posible. Queremos que esta córnea
quede transparente para que siga cumpliendo su función. Cuando nosotros tenemos una fase de reparación, puede quedar una cicatriz, como en este caso tenemos una mancha azul. Cuando nosotros tenemos una fase de transparencia completa, nosotros tenemos una regeneración. Regeneración, reparación. Lo que nosotros debemos buscar siempre, en la medida de lo posible, es que esto sea transparente e igual a lo anterior. ¿Cómo vamos a obtener esto? En dos escenarios. El primero es básicamente tratar o procurar que la úlcera cierre lo más rápido posible. Y el segundo, la elección del tratamiento o del manejo. En la elección del tratamiento o manejo, nosotros vamos a conceptualizar dos cosas. O vamos a conceptualizar algo vinculado a un evento quirúrgico o algo vinculado a un manejo farmacológico o médico. Regresamos a las diapositivas. Perdón. Doctor, tenemos un comentario. Dime. De Ricardo Carrasco. Dime, Ricardo. Sí, la inervación que habló sobre la córnea en una úlcera corneal superficial, ¿de dónde proviene? ¿También del limbo? Sí, ahorita lo grafico otra vez. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos inervación, todo tiene que ver con la estructura del limbo, igual como la neovascularización, pero esta inervación no llega hasta la porción central, solo en la porción periférica, más o menos a este nivel. Por eso es que la porción central o anterior de la córnea no es una estructura tradicionalmente muy sensible o muy fácil de cicatrizar, por decirlo así. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Acá no. Entonces regresamos a la presentación. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una úlcera corneal, lo que nosotros vamos a buscar es la regeneración y o reparación de la córnea. Algo que debemos tener presente es que cuando nosotros vamos a generar una reparación o regeneración, tenemos en muchas instancias algo que se conoce como un tampón de fibrina. Esto básicamente lo vamos a correlacionar a un evento de edema, cuando hay un edema en la parte del estroma corneal. Obviamente, el ingreso de agua tiene que ver con la lágrima, pero también con el contenido de células rotas o con fibrinógeno que puede llegar desde la porción posterior de la córnea, desde el endotelio corneal, gracias a el aporte que nos puede dar el humor acuoso. Polimorfonucleares, monocitos, leucocitos, epitelio que va a generar colágeno. Pero hay un detalle, al igual como nosotros podemos generar una nueva formación de colágeno, el daño corneal nos puede generar una colagenolisis y muchas veces ciertas bacterias presentes, un ejemplo típico es la pseudomonas, acá estamos viendo una diapositiva, no es por pseudomonas por si acaso, puede generar metaloproteasas vinculadas al epitelio o pueden generarse metaloproteasas o enzimas colagenolíticas vinculadas a una bacteria. En esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño círculo amarillo. Esto está en la porción anterior, o en la cámara anterior, perdón, del globo ocular. Esto es fibrina. Este tapón, o este coágulo de fibrina, se está formando básicamente porque hay una uveitis. En esta foto no tanto, pero en la foto que está con fluoresceína, ustedes pueden ver que el iris está ligeramente enrojecido. Muy aparte que ustedes acá tienen una neovascularización, tienen una congestión
escleral bastante marcada. Estos vasos sanguíneos son superficiales y estos vasos sanguíneos por acá son profundos. Tenemos una proyección de estos vasos sanguíneos superficiales desde la esclera que atravesaron el limbo y que se están proyectando por la córnea hacia la zona de lesión, y obviamente debido a la uveitis tenemos la formación o la liberación de fibrina. Este tapón de fibrina que se está formando en la cámara anterior, algo prácticamente imperceptible, también se forma en la porción anterior. Por eso es que nosotros vemos esta apariencia medio irregular de la córnea a simple vista, y acá ya estamos visualizando adecuadamente la lesión gracias a la tinción con fluoresceína. Cuando nosotros tenemos los queratocitos y monocitos que han formado fibroblastos, vamos a poder generar colágeno y glicoaminoglicanos que nos van a ayudar a pavimentar nuestra úlcera corneal. Nuestra fase de endotelio o de formación de un tampón de fibrina vinculado a células endoteliales o al estiramiento de células endoteliales se da en esencia durante las primeras 24 horas. Y como les dije antes, alrededor del 7º a 10º día, que es como lo manejo clínicamente, nuestra celularidad o nuestra migración de células o nuestra formación de fibrina debería tender a desaparecer. En ese momento, lo único que nos va a preocupar es tratar de obtener una transparencia o tratar de obtener una cicatriz, básicamente casi nula. Acá tenemos una úlcera corneal. Si ustedes visualizan la foto de la derecha en su pantalla, se van a dar cuenta que hay una coalescencia de vasos sanguíneos o una mancha rosada. Este es un tejido de granulación. Acá se está generando una reparación del tejido, una cicatrización de segunda intención. Tenemos vasos sanguíneos superficiales que se están proyectando desde el área del limbo. Acá visualizan una porción ligeramente pigmentada. Acá tenemos la esclera con congestión superficial de vasos esclerales. Tenemos una córnea opaca, básicamente por un edema. Tenemos una córnea opaca también por la presencia de una formación de tejido cicatrizal. Ya eso sí, no necesariamente lo van a ver en la foto, pero se diferencia con oftalmoscopio. Como es un paciente mío, recuerdo más o menos lo que tenía. Acá tenemos un tejido de granulación y acá, si logran visualizar, hay como una pequeña telita o algo que está ligeramente levantado. Este es el epitelio corneal que está tratando de adherirse sobre esta superficie para tratar de cerrar este agujero, pero no puede. Esta zona acá donde se refracta la luz, que brilla, es básicamente un plegamiento de epitelio corneal. El epitelio ha crecido como si fuera una bolsita que está tratando de cubrir esta úlcera, pero lamentablemente se está doblando sobre sí misma, se está plegando, porque no logra adherirse adecuadamente sobre la superficie corneal, básicamente porque tiene una deficiencia de glicosaminoglicanos, un inconveniente en los puentes de sulfuro entre las fibras de colágeno, y no se está dando la adhesión adecuada del epitelio que se está generando. Cuando nosotros tenemos el cierre de una herida, si recuerdan conceptos de cirugía o de cicatrización, tenemos afrontamiento del tejido y adhesión del tejido. ¿Qué significa afrontamiento? Que este borde va creciendo hacia la parte central, este borde va creciendo hacia la parte central y en el centro, valga la redundancia, se une y se vuelve todo una sola capa que cubre toda la imperfección. Además, toda esa superficie que está creciendo, lo que debe hacer, si es que ven la parte del video donde salga mi cara y mis manos, esa superficie debería adherirse a la porción ventral. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos una cicatrización, tenemos tejido que comienza a crecer, digamos que comienza a crecer, se comienza a unir, tiene un afrontamiento, pero además esto debe adherirse íntimamente con la capa anterior, debe generar un afrontamiento y una adhesión. Si no hay adhesión, solamente hay afrontamiento, tarde o temprano, esa cicatriz, por más que se forme, o ese taponamiento de herida, por más que se forme, va a tender a volver
a romperse. ¿Qué es lo que ven en la foto? Básicamente, anterior, que les mencionaba el plegamiento de las células. Perdón, el plegamiento del epitelio. Esta porción de acá. Esta porción que está con el cursor, que es básicamente un plegamiento del epitelio corneal. No se está dividiendo de manera adecuada. Este paciente requirió o requiere de una cirugía. En esencia, de una queratotomía en rejilla, de un pulido corneal, de un hisopado corneal o de algo que reavive esta herida para que se dé una adhesión adecuada. Básicamente hay que retirar todo este excedente de tejido, pulir esa córnea para que la cicatriz se dé de manera adecuada. Es obviamente una maniobra quirúrgica. Cuando nosotros tenemos problemas de cierre, debemos tener en cuenta que podemos tener enzimas proteolíticas vinculadas obviamente a la propia lesión, o podemos tener también enzimas vinculadas a bacterias. Un ejemplo es en el caso de las pseudomonas. Las proteasas cumplen funciones regulatorias sobre el colágeno normalmente, el que se daña de manera espontánea y ayuda a que se dé una cicatriz o una úlcera sea autolimitante de forma convencional, pero cuando por algún motivo la úlcera supera la capacidad del tejido y de las proteasas de regular la formación y o degradación y o reemplazo del colágeno, podemos tener inconvenientes que pueden llegar a requerir de alguna maniobra quirúrgica. Otros conceptos que debemos tener en cuenta, cuando tenemos una cicatrización corneal, debemos tener presente que puede haber una pigmentación sobre lesiones crónicas. Dentro de un momento lo vamos a ver en algunas diapositivas. Debemos tener presente que aparece edema, básicamente por alteraciones en el epitelio o el endotelio corneal. Tenemos la formación de vasos sanguíneos, ya sabemos, angiogénesis superficial y angiogénesis profunda. El vinculante es básicamente a la porción por donde se ha formado la neovascularización y la intensidad de la lesión. Si es una úlcera superficial, básicamente se va a formar vasos de neovascularización a partir de la superficie corneal en el estroma superficial o anterior. Y si la lesión es bastante profunda o bastante álgida, por decirlo así, vamos a tener una neovascularización profunda vinculante a la angiogénesis a partir de las estructuras de unión entre la uvea y la córnea o ángulo uveo-corneal o la zona del limbo adherida a la uvea. En esta diapositiva nosotros podemos ver el limbo y en esta porción vemos que se ha pigmentado tanto la esclera como la córnea y está comenzando a haber una proyección de pigmento hacia la superficie corneal. Acá tenemos también una opacidad corneal. En este caso, no sé si lo logren visualizar bien en sus computadoras, pero se nota que hay como unas líneas un poquito más intensas, blancas un poco más intensas respecto a otras. Diera la impresión que hubieran algunas líneas ligeramente blanquecinas y algunas líneas ligeramente opacas. Eso en esencia es una endotelitis, o es la apariencia que generalmente vamos a tener cuando hay un edema de endotelio. Y acá definitivamente estamos en fases previas a una uveitis, vinculante a una lesión. Acá no hay una úlcera, por si acaso. Esto básicamente es una uveitis o es un problema de córnea vinculante a una enfermedad sistémica. Posiblemente complicado con algún síndrome de ojo seco, por eso es que está pigmentada la zona de la esclera. Cada vez que tengamos una esclera pigmentada, sospechemos de algún problema de lágrima. Algo está alterado con nuestra lágrima en estas circunstancias. Acá tenemos otra pigmentación sobre la esclera. Acá visualizan que la zona del limbo en esta porción central se está proyectando en la porción nasal, pigmentado. Y dense cuenta acá la coincidencia, lo que les mencionaba en el caso de perros ñatos, cuando tienen problemas de triquiasis o de pelos largos, estos pelos llegan a tocar la superficie corneal. Y obviamente como es un perro arrugado y literal el hocico está chancado, los pelos comienzan a tomar una dirección hacia la superficie de la córnea. Acá tenemos pigmentación en la esclera, pigmentación en la zona del limbo, y acá, si lo logran visualizar en sus computadoras, hay como unos pequeños tentáculos de tejido de córnea pigmentada
o de tejido pigmentario que se está depositando sobre la córnea hacia la porción central. Tenemos acá una opacidad ligeramente blanquecina, que es una queratitis crónica, y esta opacidad o esta estructura pigmentada de marrón o de negro es básicamente una queratitis pigmentaria. Queratitis pigmentaria, en este caso vamos a decir que crónica, y acá tenemos una queratitis, solo una queratitis crónica. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Aún no han escrito alguna consulta, doctor. Ya, entonces vamos a entrar ya con lo que son gráficos o dibujos, o fotos mejor dicho. Acá tenemos una úlcera corneal, tenemos un ojo francamente perforado, y lo que debemos tener en cuenta es qué vamos a hacer con estos pacientes. Cuando Doctor, tenemos... Dime. Disculpe, si hay una consulta de Ricardo, Sí. ¿cómo es la respuesta del sistema lagrimal frente a una úlcera? Cuando tenemos un problema de úlcera, lo que va a suceder en esencia es que el sistema lagrimal, por sensibilización superficial, si es una úlcera superficial, va a generar un lagrimeo bastante marcado. Entonces vamos a tener una epífora. Como mencioné anteriormente, cuando las úlceras son profundas, irónicamente, se va perdiendo sensibilidad. Y solamente vamos a tener ojos húmedos, como en este caso, cuando ya se perforó por completo la córnea y lo que estamos teniendo es el humor acuoso que está saliendo por la úlcera o por el agujero, valga la redundancia, y eso por si acaso se conoce como SEIN. Dentro de un momento, cuando quite las imágenes y vuelva a la pizarra, he escrito en la pizarra el nombre de SEIN, aunque lo vamos a poner al revés porque no lo van a ver, para que busquen eso en literatura y sepan qué significa una respuesta o un reflejo o una prueba de Seidel positivo. Entonces, en primer momento, cuando tenemos úlceras superficiales, hay una epífora y un blefaroespasmo bastante marcado. Cuando la úlcera se hace profunda, disminuye esa epífora, disminuye tal vez un poco ese blefaroespasmo hasta que se da la perforación completa, que otra vez tenemos epífora y blefaroespasmo y además vaciamiento del humor acuoso. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una úlcera? ¿Con eso respondí la pregunta o hay otra más? Bueno, también mencionaba, se aumenta la cantidad de lágrimas, mucoproteínas y lípidos. Sí, en realidad el lagrimeo va a ser, o sea, lo primero que debemos tener en cuenta es de que normalmente estamos hablando de neovascularización o de angiogénesis frente a un daño. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos células, perdón, no tenemos vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué no tenemos vasos sanguíneos? Porque la lágrima es la que se encarga de nutrir la córnea. Si la córnea no tiene un aporte lagrimal adecuado, va a pedir ayuda, porque está entendiendo que la lágrima no es suficiente, o el humor acuoso no es suficiente. Entonces, si no es suficiente, no podemos conceptualizar que la córnea se repare. Tendría que haber vasos sanguíneos que generen de alguna manera la nutrición de la córnea. Entonces, en una primera instancia, tenemos una nutrición a partir de la lágrima. Por eso es que tenemos que buscar desesperadamente la lágrima. Cuando la lesión supera la capacidad de sensibilidad de la córnea superficial, o cuando supera la capacidad de la lágrima de ayudar a reparar esa lesión, vamos a tener neovascularización o eventos colaterales para cicatrizar esa lesión. ¿Alguna pregunta adicional? No, doctor, eso es todo por ahora. Acá no. Entonces seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con cualquier úlcera? Primero, observar. Observar qué es lo que tenemos sobre la córnea. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión sobre la córnea, tenemos una opacidad, tenemos una neovascularización y siempre debemos teñir toda úlcera con fluoresceína. Y esto azul que ven ustedes al fondo es básicamente la luz que usé hace un momento. Siempre, en mi opinión, no se puede diagnosticar una úlcera sin haber aplicado fluoresceína y sin haber usado una luz azul. Muchos cometemos errores por solo usar fluoresceína y por solo ver esto y decir que hay una úlcera. Si se dan cuenta, lo que ha pintado con fluoresceína no es la totalidad de la mancha blanca que tenemos sobre la córnea, es solamente una parte. ¿Qué ha sucedido acá? Gran parte de esa herida ha cicatrizado, pero ha cicatrizado mal, ha cicatrizado feo. Entonces, como no ha cicatrizado bien, puede generar una respuesta dolorosa o una opacidad de córnea, como en este caso.
Ahí tenemos una reparación corneal, no tenemos una regeneración. Sin embargo, todavía hay una lesión activa, que son estas pequeñas porciones que se han teñido de verde fosforescente. Pero todo lo demás, no. Ahora, ¿qué hago con esas lesiones? ¿O qué hacemos con esas lesiones? ¿Hay que cicatrizarlas o hay que ordenarlas de alguna manera? Sí, recuerden las diapositivas previas. Entre 7 días, según literatura, y entre 7 a 10, según mi experiencia, nosotros tenemos un remodelamiento corneal. Y es un momento en el cual nosotros podemos realizar ciertos manejos o ciertas terapias. Generalmente lo que yo manejo o manejaba tradicionalmente eran antiinflamatorios, corticoides entre ellos, y hoy por hoy, conceptualizando un poco más lo de lágrima, usando bastante lágrima. También por básicamente pasividad de algunos propietarios y poca colaboración o poca disposición a hacer un tratamiento en casa, alguna maniobra quirúrgica como un afrontamiento de tercer párpado o una membrana amniótica o algo por el estilo. Entonces, eso lo podemos conceptualizar o visualizar después. Acá tenemos otra lesión, otro formato de úlcera. Tenemos una úlcera superficial. Si ustedes ven en la foto de la izquierda, tienen una superficie opaca. En esta imagen de acá es del mismo ojo, en un ángulo diferente. No se visualiza la misma opacidad que acá, así que hay que tener en cuenta que cuando exploremos a un paciente hay que dirigir la luz en varias direcciones para poder conceptualizar bien las opacidades corneales. Acá hemos aplicado la fluoresceína y observamos claramente la disposición de la úlcera, que coincide con esta opacidad. Acá podemos ver la congestión escleral superficial. ¿Algún comentario, alguna pregunta por ahí? No. Vamos a seguir algunas imágenes y dentro de un momento vamos a ver algo sobre medicamentos. Acá tenemos otra lesión. Dense cuenta, acá se observa una irregularidad. Esta irregularidad es la misma de acá. Y dense cuenta dónde está la lesión ulcerativa. A la derecha, viendo la pantalla, de esta depresión. Acá ni siquiera se nota o se visualiza la úlcera. Tenemos que usar fluoresceína para ver la ulceración. Acá hemos tenido una reparación de tejido inadecuada, una granulación inadecuada, una cicatrización por segunda intención. Tenemos una cicatriz bastante amplia y uno puede creer que todo esto es una lesión, todo esto es una úlcera, pero la úlcera realmente está acá. La signología de todo esto lo está generando esto. Si es que hay espasmo, molestia, dolor, pero uno equivocadamente puede creer que esta es la causa del problema. ¿Qué debemos hacer acá? Obviamente realizar algún manejo cicatrizante para ordenar esto y luego tratar de controlar esta cicatriz, ya sea por un evento quirúrgico o por un evento farmacológico. Acá tenemos algo parecido al anterior. Este es un felino en este caso. Tenemos una neovascularización. Ven la foto de la izquierda, vean los vasitos sanguíneos pequeños, superficiales, que están llegando hacia la zona de lesión. Y acá hay una coalescencia de los vasos superficiales corneales o la neovascularización superficial corneal. Este puntito de acá significa que todas estas cabecitas de estos vasos sanguíneos están coalesciendo, se están fusionando y se están adhiriendo para rodear la lesión, permitir que llegue sangre a esa zona, que lleguen nutrientes y que ese tejido se repare. Esta lesión, en realidad, solo es esto. Esta imagen de acá también se ha pigmentado la porción ventral. Esta porción ventral que está pigmentada no es que haya una úlcera. Algo que también es muchas veces un error o una confusión en las personas que diagnosticamos úlceras corneales, es que echamos la gota y luego de un rato diagnosticamos como úlcera todo lo que se haya pintado de verde. La fluoresceína no solamente sirve para diagnosticar úlceras, sirve para diagnosticar problemas de lágrima. Cuando diagnostiquemos una úlcera corneal, debemos aplicar la fluoresceína y lo que pigmente de inmediato, eso es una úlcera corneal. Si nada pigmenta de inmediato, no hay úlcera corneal. Por más que ustedes observen reverendo agujero, como han visto en las diapositivas previas, hay lesiones que parecieran que pudiera haber una úlcera y no lo son. Luego de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, la superficie corneal
puede comenzar a pigmentarse, como este gatito. Cuando sucede eso, ya no es por una úlcera, es por alguna alteración de la película lagrimal o alguna alteración de la lisura de la parte lisa de la córnea, por otras causas que debemos determinar en consulta. Muchas veces tienen que ver con un problema de lágrima, habría que evaluarlo después, pero lo que quiero que tengan presente es que una úlcera se diagnosticaría entonces, siguiendo esta línea, bajo 3 estándares. Primero, aplicar fluoresceína. Segundo, usar una fuente de luz azul. Tercero, lo que pinte de inmediato es úlcera. Si luego de 1 minuto pintó algo nuevo, ya no es úlcera. Es cualquier otra cosa de córnea, pero ya no es úlcera. Si en algún momento conversamos de ojo seco, van a entender un poco más eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que les mencionaba hace un momento, a simple vista se visualiza una úlcera. Acá todavía hay neovascularización, acá hay una opacidad corneal, pero al pigmento y a la luz azul no pinta nada. Es más, tiramos un poquito de agua o de suero con una jeringa, instilamos un poquito de agua o suero sobre este agujero y se lava. Entonces ya no hay úlcera. Sin embargo, todavía hay espasmo. ¿Por qué? Porque hay dolor. Hay una cicatriz o hay un remodelamiento de la córnea inadecuado. No se dio un relleno adecuado del defecto. Se generó una reepitelización sin haber rellenado adecuadamente la úlcera. Entonces, esa zona está sensible. Como hay una sensibilización, el paciente se comporta como si tuviera úlcera. Lo podemos solucionar con tratamiento farmacológico o lo podemos solucionar con un evento quirúrgico. Más adelantito vamos a ver un poco sobre eso. Hasta ese punto, ¿alguna duda o alguna pregunta? Me quedan 25 minutos todavía según mi reloj. ¿Estamos bien? Sí. No, doctor, ninguna consulta. Bueno, entonces seguimos. Acá tenemos una imagen en la cual se visualiza mejor la endotelitis, lo que les había mencionado antes. Se ven como unos gusanitos blancos intercalados como unos gusanitos negros. Al menos en mi pantalla lo veo bien. Acá tenemos una congestión de vasos sanguíneos superficiales conjuntivales a nivel escleral. Vemos acá los vasitos sanguíneos, cómo se proyectan. Los vasitos sanguíneos, cómo se proyectan. Acá tenemos una ligera invasión de vasos sanguíneos, está viendo una pequeña angiogénesis. No puedo determinar si es profunda o superficial por la foto. Me van a tener que creer y les voy a decir que es profunda. Básicamente porque esto es una endotelitis, es un problema de uvea que está afectando la córnea. No hay úlcera. Hay un edema de córnea, pero no por úlcera, por afección del endotelio. Y como es el endotelio el afectado, la uvea también está afectada y esta angiogénesis, que todavía no se puede diferenciar bien si es superficial o profunda, me van a tener que creer al decirles que es profunda. ¿Por qué les pongo esa foto de la endotelitis? Porque no todas las manchas blancas que observemos sobre la córnea tienen que ser una úlcera. También tenemos, como en la endotelitis, otras manchas como esta, que son muy comunes, que son básicamente distrofias corneales. Son el depósito de calcio o de lípidos sobre la córnea. Todas estas manchas, bueno, esta se puede confundir con una úlcera, esta también. Esta es un poco más complicado, pero estas son imágenes de distrofia corneal. En mi experiencia, muchas veces la distrofia corneal puede ser el único signo de un paciente hipotiroideo. Vean si sus pacientes son obesos, si tienen algún abalonamiento, si tienen alguna pinta de hormonales, si tienen ese tipo de lesiones. Es posible que por ojos, solamente por ojos, aunque la bioquímica les salga perfectamente normal, diagnostiquen algún tipo de inconveniente o problema a nivel tiroideo. Esta fotito me gusta bastante por dos cosas. La primera, porque acá se observa la granulación central, se observan los bordes del epitelio corneal que se está generando epitelio corneal, pero no se está adhiriendo por esta lesión en la córnea, que es la granulación. Tenemos pigmentación de la córnea, tenemos angiogénesis, tenemos migración de células melánicas desde el limbo. Bueno, acá ya no se nota mucho, pero acá sí hay una congestión. Pero esta es la foto prequirúrgica, esta es una foto postquirúrgica. Acá hice un afrontamiento de tercer párpado, esta foto es mía. Bueno, todas las que he puesto hasta ahora son mías, de mis pacientes.
Las fotos, la gran mayoría son de Maribel, de esa bachiller que trabaja conmigo y me apoya bastante en esto y es la que se encarga de obtener las fotos. Este paciente se rasca, se fricciona, es una bala, es un literal, es poco colaboradora. Sacha, una French. Como buena loca, lo que ha hecho es, luego de haber tenido el afrontamiento, o luego de haberse realizado el afrontamiento del tercer párpado, estos bultos que tiene el tercer párpado, que no los tiene acá, son básicamente los puntos donde se ha puesto la sutura. Yo uso nylon bastante para lo que es todo cirugía en ojo. Me encanta el nylon. Voy desde los 4 ceros hasta los 10 ceros. Bueno, 7, 8 y 9 ceros no uso. Uso 10 ceros, uso 6, 5, 4, 3, 2. Son los materiales de sutura que uso generalmente como nylon. Se friccionó, se rascó y literalmente generó el desgarro de los puntos. Se tuvo que liberar. No recuerdo exactamente cuánto, no tengo la ficha a mano, pero dense cuenta que a pesar de que se generó un desgarro, este granuloma, que acá era gigantesco, comenzó a desaparecer. Y esta pigmentación que había antes de la maniobra se retiró porque al momento de operar lo que hicimos fue un debridamiento corneal. Pelar ese ojo, sacarle la cáscara superficial a la córnea, entre ellos se voló la pigmentación, y bueno, quedó así. No tengo fotos post, pero créanme que quedó bien. Pero al poco tiempo, a pesar de haberse hecho un desgarro, gran parte del tejido granulomatoso desapareció, disminuyó, y lo pigmentario, que era esto, fue reemplazado por una opacidad blanquecina. Si está pigmentado, no veo nada. Es como si me estuviera poniendo un parche delante del ojo. Si está blanco u opaco, al menos veo sombras. Dime. Doctor, tenemos preguntas. Pregunté. Sí, a ver, de parte de Elizabeth. ¿Ya? ¿Hay la posibilidad que las úlceras profundas tengan una mejoría de un 100%? Sí. Es decir, que logre cerrarse adecuadamente con el tratamiento. Con el tratamiento, mira, te voy a decir algo muy puntual. El preguntón de la clase anterior de Gianmarco y el preguntón de ahora, Ricardo, también me apoya en los internamientos, es alguien que tiene una mano muy agradable. Maribel, que es otra persona que también me apoya, me ayuda mucho junto con dos de mis mocosos que también echan mano acá, Brian y Brando. El principal punto para que cierre una úlcera hoy por hoy, en mi opinión, es el cuidado. La literatura te dice mucho. Primero, la literatura de arranque para cualquier úlcera te dice automáticamente quirúrgica. Si me ciño a la literatura brasileña, que es la que más me gustó, hay un profesor llamado Laos que me encanta, es un maestro espectacular. Su propia literatura menciona de que toda úlcera es quirúrgica de manera inmediata para obtener la lisura y la transparencia lo mejor posible. En buen romance, un hueco en el ojo, por más pequeño que sea, superficial o profundo, debe operarse. Pero estamos en Perú. Ahorita he apagado la pantalla y me va a servir para responder la pregunta de su compañera. Esto es una membrana amniótica. Nosotros tenemos formas de usar membrana amniótica y hay incompatibilidades para cada uno de nosotros. Ahora sí me voy a comer un poco de tiempo. Hay un amniobios, que es una membrana en discos liofilizada que la provee Catena, es un laboratorio médico humano, membrana amniótica humana. No llega formalmente a Perú. Yo como veterinario también soy empresa y debo moverme en un régimen tributario particular. Si no me muevo en ese régimen tributario, aunque me salga más barato por mercado negro, me puede salir más caro a la hora de tributar. Eso no lo van a entender la mayoría de jóvenes ahora, pero lo van a entender cuando tengan una empresa. Quiere decir esto que yo debo comprar todo o adquirir todo por mercado formal. Si no es formal, pierdo plata. La única manera que lo puedo hacer es como experimento o lo que fuera. Esto de acá, yo canjeo un servicio por estas membranas. Esta es una membrana amniótica. Si tengo una úlcera profunda, lo opero de inmediato con esto y me va a quedar preciosa. Inconveniente que esta membrana le puede valer nada al médico humano, pero a mí me vale un montón, porque canjeo un servicio de anestesia con materiales y cosas por el estilo y me pagan por esa membrana. Quiere decir que le cobro mucho al dueño. Las membranas biológicas de Catena entran por mercado negro, el distribuidor nacional no se ha animado ni siquiera para humana a importarlas todavía, entonces no lo puedo adquirir. Cuando yo tengo un paciente
y siguiendo el ejemplo, lo primero es el collar isabelino. Debemos tener sí o sí un collar isabelino. Pero vean estos remaches que hay acá. El collar isabelino para un paciente siempre va a generar un punto de riesgo esta zona. El perro, a pesar de todo, se va a frotar y se va a lastimar con la campana. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente yo les voy a decir que tiene que usar este collar isabelino en mi experiencia. No hay otro. Significa que para cerrar sin cirugía necesitaría que alguien literalmente esté con el perro. Como ahorita yo con ustedes, viendo la pantalla, cargando al perro, teniéndolo acá acostado con mi brazo extendido, y tenerlo así por un tiempo prudencial. ¿Cuál es el tiempo prudencial? Según literatura va a decir de 7 a 10 días. Según mi experiencia va desde la primera semana, 7 días, hasta los 21 días. 21 días en los cuales voy a tener que cuidar al paciente. Muchos propietarios no lo hacen. Entonces, para hacérsela fácil al propietario, para, digamos, no perder mucho tiempo con el paciente y que pueda perder literalmente el ojo, prefiero recomendar cirugía de primera instancia, como digo, al tercer día si no está a la mitad o al 10º día si no cerró. No quiere decir que no pueda cerrar, puede hacerlo en meses, pero puede llegar a hacerlo. Solo que hay mucho riesgo de fracaso. Y si fracasa, lamentablemente, el principal culpable va a ser el médico o quien le haya recomendado ese manejo. Si, digamos, se da el milagro y lo hacemos de manera tópica, es propaganda, entre comillas. Esto es epitetizante ocular, es un cicatrizante en crema. Esto es TIRS, es una lágrima artificial a base de condroitin sulfato. Esto es hialuronato de sodio, es humano. Y esto es Humet, es cipromelosa. Esta es la lágrima más barata, más tonta y más milagrosa que conozco en este momento. Dentro de unas diapositivas les voy a colocar la foto de una perrita que se llama Abby. Vino con doble perforación ocular, una úlcera de Descemet, quirúrgica por colapso conjuntival. Por problemas durante el evento quirúrgico anestésico casi se va, obviamente no murió, sigue viva, está feliz y contenta, pero obviamente el accidente quirúrgico anestésico frenó la cirugía y la perrita tuvo que quedar con la cirugía a medias. A medias, en el ojo operado, e iba a operar 2 ojos con un colapso conjuntival. Digamos, la operamos, bueno, no digamos, se operó un viernes, tuvo una parada, una disminución de frecuencia cardíaca el viernes y el domingo tuvimos que volver a intervenirla para hacer algunas pequeñas correcciones de la cirugía, porque igual si no lo hacíamos hubiéramos tenido que volver a entrar a cirugía y con los mismos riesgos y complicaciones. Entonces estamos hablando de un paciente que el viernes casi se muere, el sábado en la mañana fuimos a misa todos juntitos y el domingo la tuvimos que volver a dormir en la mañana. Ese paciente quirúrgico, lamentablemente, no era. Dadas las circunstancias como llegó, no pudimos diagnosticar adecuadamente un síndrome de ojo seco, el cual se sospechaba, pero no se le podía confirmar a la propietaria porque vino en lesiones y no se puede confirmar un ojo seco en lesiones, sin embargo, se puede intuir. Ese paciente, esto de acá, literal, fue milagroso. Una gota cada hora, propietaria médica humana, más o menos entendió la liturgia, el perro se quedó internado con nosotros 3 días, y la úlcera profunda y una complicación de Descemet que van a ver más adelante, cerró, solamente con cuidados. Nos tomó cerca de 2 meses dar el alta completa al paciente, igual a los 21 días, que es el momento que doy alta, le di el alta. Las úlceras estaban oficialmente cerradas, pero la cicatrización no había sido de manera adecuada, más o menos como las primeras imágenes que demostré. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese paciente no hubiera estado en riesgo de muerte, y obviamente las particularidades de las propietarias, pues, caracteres, conductas y confianza, porque también implica mucho la confianza del propietario hacia el médico, colaboraron completamente. Nos permitió formular ciertos protocolos de internamiento, de manejo diario, que convencionalmente muchos dueños no aceptan. Por suerte también, la mascota, yo estoy en Magdalena, ahorita estoy en mi consultorio, estoy en Magdalena y la perra vive en Pueblo Libre. Bueno, perdón, en realidad vive en el Agustino, pero yo no Pueblo Libre. Y me muevo mucho en bicicleta y estoy a 5 minutos de la casa donde estaba. Todos los días iba a la casa de la dueña a ver al perro en las noches, a ver cómo estaban, le aplicaban las gotas y le hacían la limpieza. Las mañanas lo traía a mi consultorio, lo recibía a Maribel y lo veía. Y cuando por algún motivo teníamos que internarla, Ricardo se quedaba con el perro.
En esas circunstancias, úlceras profundas, completamente perforantes, una del ojo izquierdo con perforación completa, cerró. Esas circunstancias tradicionalmente, lamentablemente, no se dan. No voy a decir que no se puede cerrar una úlcera profunda sin gotas. Se puede cerrar que no se puede cerrar sin cirugía. Se puede cerrar solamente con gotas. Y con una gota tan barata como esta. El problema no es el medicamento, el problema no es la cirugía, el problema es el cuidado. El formato de internamiento o de manejo que se pueda realizar con cada paciente. Entonces, como ya me quedan 10 minutos y me distraje un poco con esta pregunta, vamos a avanzar un poco en las imágenes. Dime, ¿hay otra? Sí, tenemos más preguntas. No te preocupes. Igual yo voy a ir poniendo la presentación y voy a retroceder y avanzar según me vayan preguntando. Díganme. Sí, Guadalupe Chuchón pregunta, en caso de úlceras superficiales y leves, ¿la cicatrización normal en cuánto tiempo se daría? Macanudo. Para terminar la idea de la pregunta anterior, este es hábil. Esto de acá, estoy marcando un hilo negro. Este hilo es un nylon de 10 ceros. Esto está una porquería de puntos, puesto por mí, obviamente. Este de acá está bien, este de acá está bien, este de acá está bien. Acá no terminé, por acá no terminé. Como les dije, el perro lamentablemente entró en complicaciones y se tuvo que suspender. El colgajo conjuntival, luego de que se corta el pedículo del colgajo. Esta es la úlcera. ¿Ven este punto negro acá en el centro? Esta es una exposición de Descemet. Neovascularización superficial, edema y todo el agujerito. Eso, más que por la cirugía, cerró por obra y gracia divina y por las manos de todo el mundo. Maribel en las mañanas, yo en las noches, la dueña lo que tenía que hacer en la casa, y Ricardo cuidándolo de cuando en cuando, quedándose en el consultorio literalmente con la perra de noche, cada vez que había una complicación. Entonces pueden cerrar sin cirugía o sin necesidad de cirugía. ¿Cuándo debe cerrar una úlcera como esta? Por ejemplo, lo que pregunta su compañera. La literatura dice en 2 a 3 días debe estar cerrada. La literatura dice que algo complicado debe haberse remodelado en 7 días. Cosas que no me acuerdo dónde las leí, cursos y conversatorios que no me acuerdo quién lo dijo exactamente, generan mi protocolo de manejo personal que parte desde el 2015. Toda úlcera que yo recibo en 3 días debe estar a la mitad y en 10 días debe estar completamente cerrada. Ese es mi estigma. Protocolarmente cumplo eso. Si en 3 días no está a la mitad, le digo, dueño, ¿sabe qué? Vamos pensando en cirugía. Si al 10º día no ha cerrado, dueño, mira, mejor lo operamos porque podemos tener complicaciones. ¿Qué complicaciones? Mira, desde nada hasta que se vacíe el ojo. Lamentablemente no es una decisión mía, es tuya, tienes que decirlo, obviamente adecuadamente matizado, dorada la píldora para que no lo tome mal, pero ese sería mi parámetro. Literatura, 3 días, 7 días, mi experiencia, 3 días, 10 días. ¿En cuánto puede cerrar esta úlcera? En 48 horas. Sin fluoresceína, con fluoresceína. Neovascularización superficial, proyección de vasos sanguíneos, acá se está neovascularizando, entonces es bastante relativo. Acá tenemos otra úlcera. Esta foto está trucada en realidad. Dense cuenta acá, hay una masa. Si yo cierro el párpado, esta masa viene acá. Sin embargo, en esta foto estoy tratando de simular o de imitarlo. Le pedí a Maribel que tome la foto de esta manera, de que parezca que si el perro parpadea, esto cual canica encaja en este bollo que es la úlcera. Dense cuenta la neovascularización superficial, coalescencia de vasos sanguíneos y la úlcera. Esto con una lágrima puede cerrar en 10 días. No necesariamente un antibiótico. Alguien mencionó sobre úlceras profundas, transparencia y cosas por el estilo. Esta es una queratopatía bulosa. En realidad es una ampolla. Es negrita, este perro, esta pelota verde que está ahí, es literal como si fuera una ampolla en la que nos salen las manos en los pies. La fluoresceína se ha embebido. Para operar se ha cortado todo esto y se ha sacado todo este capuchón. La cirugía buscó generar esta úlcera. Se le hizo un manejo por unos 2 o 3 días a ojo abierto. A los 2 o 3 días se le durmió para hacer un afrontamiento del tercer párpado. A los 21 días este es el resultado. Tenemos una córnea un poco transparente, todavía hay algunos vasos sanguíneos. En otros 30 días posteriores, con manejo de antiinflamatorios, lágrimas o cualquier menjunje que se me ocurra de acuerdo a mi evaluación,
esta cicatriz debería ya no ser perceptible a la fotografía, sí a la oftalmoscopía, porque siempre va a ser tremendo huecote o tremenda lesión, va a generar una cicatriz visible con el oftalmoscopio, pero no necesariamente a simple vista. Este es un gato, ojo derecho, ojo izquierdo, granuloma corneal, y acá tenemos una mancha negra que es un secuestro corneal felino. El secuestro corneal felino, me quedan 5 minutos, el secuestro corneal felino, por literatura es quirúrgico de manera inmediata. No hay literatura que no diga que es quirúrgico. Tiene que ser quirúrgico sí o sí. Pero también por experiencia, solamente con lagrimitas, con tratamientos antiinflamatorios, en algunos meses puede llegar a remitir. Desaparece esta necrosis corneal o secuestro y digamos que la córnea queda aceptablemente agradable, sin necesidad de una cirugía. ¿Por qué les pongo esto? Porque muchas veces se confunde con una úlcera corneal. El colgajo de Abby, que les mencioné. Acá tenemos una cicatriz literal, es un leucoma. Dense cuenta de esta mancha blanca sobre la córnea. Cuando tenemos una opacidad corneal, producto de una cicatriz, le podemos decir nébula, mácula o leucoma. Leucoma es lo más blanco que hay. Dense cuenta, estas fotografías, otra vez Maribel, le gusta jugar mucho con esta linterna que tiene 4 focos, y una de ellas es esta luz verde. Le permite una iluminación adecuada que genera la sombra de este leucoma sobre el iris. Esto es el estorbo visual que generaría si tuviera la pupila totalmente dilatada. Y dense cuenta de esta curvita que a mí me encanta porque se ve cómo se distorsiona el reflejo de la luz sobre la superficie corneal. La córnea está lisa, está cicatrizada, está curada, pero la remodelación de la córnea fue una porquería. Para refracción de la luz, este ojo ve distorsionado. Hay que enfocar bien con la antena porque no hay la imagen. Bueno, soy antiguo, así que mi televisor todavía tenía antena. En cambio, dolor ya no tenemos. Este es el típico gato que nos viene cachorro. Dentro de un momento vamos a ver algunas imágenes. Esto de acá es un prolapso de iris. Perdón. Esto de acá es un simblefaron o anquiloblefaron, generalmente por lesiones colagenolíticas vinculadas a virus. Muchas veces es virus, hay colagenolisis. Y este tipo de úlceras o de lesiones o de vaciamientos oculares genera que el colágeno de la córnea, de la esclera, del tercer párpado, de la conjuntiva, se fusione y genere esto. Este gato obviamente es ciego, lamentablemente, pero puede llevar una vida perfectamente normal y sin dolor. Este ojo todavía puede ser doloroso, se maneja, bueno, se recomendó porque no regresó a consulta, pero puede llevar una vida aceptable. Acá tenemos una protrusión de iris. Esto negro es muy posible que sea coroides. Tenemos un ojo bastante contaminado, edema, congestión. Este ojo es quirúrgico por donde lo vean, ya sea quirúrgico para conservar o quirúrgico para extirpar. ¿Tiene expectativas visuales? Sí, porque todavía hay transparencia de córnea y todavía tengo un iris aceptablemente formado. Perdón, una pupila. Acá se ve literalmente como una pequeña rendija. Obviamente un colgajo conjuntival sería la solución, pero a veces, obviamente, el presupuesto no lo permite, el tratamiento farmacológico puede que no sea suficiente y, lamentablemente, para evitar dolor, a veces tiendo a recomendar la extirpación del globo ocular. Este es el blefaroespasmo, el cierre palpebral que tenemos, un gato también con protrusión de iris. Dense cuenta que es muy común en gatos. Generalmente cuando tengo felinos yo los tiendo a recomendar mucho con el médico que habló antes de mí. Que vayan con él, que vean otros problemas sistémicos, alteraciones y según ello evaluarla hoy por hoy, porque también he metido la pata algunas veces por manejar un gato sin una evaluación de medicina felina previa. Ya me corregí en eso. Que lo vea un médico de felinos y según eso determinar la necesidad de una cirugía para salvar el ojo. Repito, es más fácil a veces extirparlo para salvar a todo el gato que conservar el globo ocular. Una úlcera. Esta foto inferior, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Este gatito de acá, no, me olvidé. Lo he visto recién. Este gato de acá tiene una pequeña úlcera. Aparte, como tenía problemas sistémicos, no se pudo operar. Se esperó.
cerca de un mes, la úlcera cerró sola, lamentablemente quedó un entropion, este es un espasmo, complicaciones de piel, acá se ve el entropion, y se ha operado por una técnica de Hot Celsus modificada con los principios de Stades. Esto es un nylon, le dejo unas hebras muy largas de nylon para evitar algunas complicaciones posteriores a la cirugía. Otro gatito con una evisceración ocular, como les dije, es típico. Acá un gatito cachorro, el típico gato cachorro que siempre nos llega con problemas oculares. Antes de llegar a oftalmología, esto sí desde siempre, no por macanas previas, sino porque siempre que recibo un gato joven lo mando a medicina felina antes de llegar a oftalmología o de yo decidir qué hacer. Si el médico felino considera que me necesita, me avisa, pero la mayoría de veces oftalmo no es necesario. Estos gatos tienen que ir de frente a medicina felina. Esta es la foto que habíamos mostrado antes, el endotelio, perdón, el epitelio y el debridamiento corneal. Me queda un minuto. Todo gato que vean así, herpes hasta demostrar lo contrario según oftalmología. Según medicina felina, lo que ustedes crean conveniente el diagnóstico, pero en oftalmo, todo gato de este tipo es herpes hasta que se demuestre lo contrario. Acá tenemos otra úlcera. Acá, por si acaso, se ha reepitelizado de manera inadecuada. Esto de acá que parece una úlcera, cuando tengan este tipo de lesiones, les sugiero que si van a echar fluoresceína con una jeringa, disparen o instilen un poco de suero, porque les aseguro que si ustedes echan un poco de suero o agua, van a diluir esta fluoresceína y va a quedar otra vez igual. Ya no hay úlcera, hay que tratar el dolor de una cicatriz o de una úlcera mal cerrada, pero ya no hay úlcera. Como esta, por ejemplo, todas estas lesiones, y acá se nota que hay una depresión, pero ya no hay úlcera. 5:30, disculpen que me he dilatado un poco, pero terminamos textual. Si es que hay alguna pregunta. Acá está la literatura que usé. Bueno, las imágenes han sido obtenidas por Maribel y cualquier pregunta posterior, si desean, me la pueden hacer por correo electrónico. ¿Alguna duda? Sí, doctor, parece que... Sí. Perdón. Sí, parece que nos ganó el tiempo, ya estamos en la hora. Sí, Agradecerle, doctor, por la excelente ponencia. Nosotros como Grupo TAC posteriormente le estaremos enviando la constancia a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria. Ya, Macano. Muy bien, chicos, sí. Muchas gracias. Ahora, doctor, antes de que se retire, por favor, a los participantes, activen su cámara para la toma visual con el doctor, por favor. Lo que he pintado en la pizarra es Seidel, para que lo busquen como perforación ocular. Listo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos, chicos. Suerte. Gracias.